Buenos días con todos. Un gusto verles aquí, a los que han venido en medio del agitado día de elecciones que la mayoría está experimentando. ¿Cuántos ya fueron a urnas? ¿Cuántos faltan? Ok, estamos iguales, yo tampoco he ido. Después de que salimos de aquí, volamos para votar. Igual les quiero dar un cordial saludo a los que están presentes y a aquellos que nos están observando a través de Iglesia en Línea, a través de nuestros canales virtuales. Les agradecemos por sintonizarnos, por hacer clic en nuestro perfil y poder disfrutar el mensaje de hoy, y también a ustedes que nos acompañan para ser parte de esta celebración dominical. Nosotros continuamos con esta serie que arrancó hace unas semanas acerca de Tu tiempo es ahora. Y habíamos partido, o se había usado como un texto clave a lo largo de toda esta serie, ese salmo escrito por Moisés. Se interpreta de que el Salmo 90 y el Salmo 91 fueron escritos por nuestro amigo Moisés en el año 1500 antes de Cristo, así que es bastante vieja esa parte de nuestra Biblia. Y el Salmo 90, en el verso 12, había en medio de esta oración y de esta composición poética, tenemos allí un principio que nos enseña Moisés: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y por lo menos cuando uno hace una lectura sencilla, una lectura simple de esta porción del Salmo, uno llega a entender ciertas cositas en medio de la lectura. Lectura del número 1, sus días están contados. Es decir, nuestro tiempo aquí en la tierra tiene un límite. Los años de vida que tenemos son cortos. Así hayamos vivido bastante, siempre quedará ese sabor o sin sabor de haber podido hacer más o de haber podido hacer lo correcto en el tiempo de vida que tenemos. Así que ya que somos finitos y nuestro tiempo de vida es corto, por lo menos el Salmo nos lleva a meditar de que para esta brevedad de tiempo de vida, nuestro corazón debe de vivirlos con sabiduría. Lo mejor que podemos hacer es invertir ese tiempo corto de vida sabiamente. Vivir, quizás como está en la siguiente claqueta expresado, vivir como si nuestros días están contados. Y la verdad, esa es. Y más bien deberíamos aprovechar la vida para tomar las mejores decisiones. No necesariamente desde una perspectiva egoísta. Creo que hoy en día, así como existe un positivismo tóxico dentro de las cosas que se manejan en redes sociales, en el día de hoy también vivimos un egocentrismo tóxico. Nadie es mejor que la persona que publica. Nadie es mejor que la persona que está hablando o dando consejos allí. Nadie es mejor que tal o cual individuo. Y la verdad es que se vive no solo un positivismo tóxico, vivimos también un egocentrismo tóxico. Terrible eso, terrible eso. Eso sería vivir bajo necedad y no bajo sabiduría. Y en medio de toda esta vorágine hay un tema que se repite a lo largo de nuestra sociedad, y es que solemos pensar, muchos de nosotros, de que los grandes líderes son personas que son buenas en todo. Y las redes sociales ayudan a alimentar ese engaño. Porque usted ve a alguien que, ¿cómo es que se levanta a las 5 de la mañana, hace ejercicios 2 horas en el gimnasio, después de eso se baña y tiene tiempo para planificar todo el tema de su trabajo y todo, tiene tiempo en familia? Ok, hagamos una pequeña retroalimentación y pensemos, ¿qué tanto de lo que está en redes sociales es cierto? Porque todo eso puede ser, como decían los muchachos de mi época, eso suele ser amague, eso suele ser lámpara. ¿Aún es familiar con esos términos? Ok, gracias. Eso es mentira a final de cuentas, y lo único que sirve es para alardear. Pero de alguna manera nos queda metida en la cabeza la idea de que los grandes líderes son buenos en todo, no fallan en nada. Y claro, cuando inconscientemente viene la comparación, que es lo primero que nosotros hacemos, nos comparamos, y hay mucha gente que entra hasta en depresión a causa de eso. Entramos en depresión a causa de una mentira.
Entramos en depresión a base de un falso enunciado de que los grandes líderes tienen que ser buenos en todo. Cuando la realidad de las cosas debería ser, y ahí comenzamos a cambiar el enfoque, cuando la realidad de las cosas es entender de que gente que maneja bien su tiempo y ejerce un sano y buen liderazgo, son personas cuyas fortalezas son explotadas. Y al explotar todas esas fortalezas, su colaboración es mucho más valiosa para su organización y el lugar donde trabaja que sus debilidades mejoradas. Luego vamos a aterrizar en ciertos principios hacia el final de esta conversación. Pero el punto es de que por lo menos en este enunciado yo puedo aterrizar a algo. Punto número 1. Desayunémonos usted y yo la idea de que nunca vamos a ser buenos en todo. Acepte sus limitaciones. Sus limitaciones lo hacen humano. Sus limitaciones inclusive están programadas, si quiere verlo así, para que exista una buena sinergia e interdependencia con el potencial que tienen otras personas dentro de su área laboral y pueda darse un buen trabajo en equipo. Óigame, hasta en estas últimas películas que han salido de superhéroes se enfoca el tema de trabajar en equipo. O sea, hasta esa filosofía un poco, no quiero usar un término fuerte para no herir susceptibilidades, pero hasta en esas filosofías básicas que presentan las películas de superhéroes, por no decir otra cosa, por lo menos un referente sale. Hasta esos trabajan en equipo, ¿ya? Acabamos con el mito y más bien queremos plantear un principio de que cuando menos yo hago, pero de manera óptima, yo voy a lograr más cosas, especialmente dentro del contexto de cómo yo administro mi tiempo en mi trabajo o en mis responsabilidades. Por si acaso, todo lo que vamos a revisar en esta mañana no tiene que ver mucho con familia, tiene que ver más bien sobre cómo usted y yo administramos tiempo y recursos individuales en nuestras áreas de responsabilidad o laboral, sin importar donde usted y yo nos desenvolvamos. Y ya que es Moisés el que nos metió en este problema cuando escribió el Salmo 90, pues vamos a acudir a un evento de la vida de Moisés, donde claramente dentro de la narración vamos a ver problemáticas y cómo se van solucionando teniendo presente este pequeño principio de aquí. Cuanto menos hacemos, pero eso menos que hacemos lo trabajamos de manera óptima, podemos lograr más cosas. Éxodo 18 nos va a arrancar la historia de nuestro amigo Moisés y de su suegro Jetro, ¿ya? Suena mejor en inglés, ¿verdad? ¿Cómo se dice suegro en inglés? Usted es bilingüe. Father-in-law, suena más chévere. ¿Cómo suena suegra en inglés? Igual, ¿no? Mother-in-law. ¿Sí o no? Suena más bonito. Suegro o suegra suena a Shrek, suena a ogro, suena al brujo o a la bruja mala del cuento, ¿ya? Entonces, Jetro se va a encontrar, Jetro es father-in-law de Moisés, y vamos a leer esto en Éxodo 18, del 1 al 6. Dice así: todo lo que Dios había hecho por Moisés, lea por favor, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y la manera en cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto, llegó a oídos de Jetro. Jetro es sacerdote de Madián, suegro de Moisés, father-in-law. Cuando Moisés despidió a Séfora, su esposa, Jetro la recibió a ella y a sus 2 hijos, y uno de ellos se llamaba Gersón, porque dijo Moisés, cuando nació el niño: soy un extranjero en tierra extraña. Aquí, por lo menos en este pequeño pasaje, es un pequeño pasaje de resumen de lo que ha acontecido desde que Israel sale de Egipto, por mano poderosa de parte de Dios, usando la vida de Moisés, para luego meternos al tema familiar de Moisés, su esposa y su suegro Jetro. ¿Por qué esto es interesante? Porque cualquier persona que está leyendo este texto va a pensar en Moisés como el gran superhéroe de aquella época.
Usted se imagina haber anunciado con anticipación plagas que vendrían sobre Egipto y que todas se comiencen a cumplir al pie de la letra. Faraón termina teniendo miedo, inclusive el Señor Yahvé le dice a Moisés antes de que vaya a Egipto de que Faraón en un momento lo vería a Moisés como si fuese un dios y a Aarón como si fuese el sacerdote que le sirve o que habla a través de él. Entonces Moisés es todo un personaje. O sea, Moisés levanta la vara y todo el mundo está temblando. No sabe qué va a acontecer, pero algún efecto especial tiene que salir. Moisés es la personalidad terrible en esa época. Todos los milagros, maravillas, la liberación del pueblo, guiar al pueblo, partir el mar y hacerlos cruzar por el... es bastante. Y por lo menos nos deja ver que en algún momento, dentro de todas estas plagas y estas locuras que acontecen en Egipto, Moisés decide decirle a su esposa Séfora, ¿sabes qué, Séfora? Se está complicando aquí, está medio peligroso esto, es mejor que tú me esperes y tú vayas allá donde tu papá, porque las cosas aquí en Egipto se van a poner candentes en poco tiempo. Así que esa es la razón por la cual Moisés despide a su esposa Séfora y a sus 2 hijos. Veamos en la siguiente parte del pasaje, dice, el otro hijo se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Jetro fue al desierto para ver a Moisés, que estaba acampando junto a la montaña de Dios. ¿Ve? Ya habían llegado al Sinaí. Lo acompañaban. ¿Quién iba con Jetro? Lea, por favor. ¿Lo acompañaban quiénes? La esposa de Moisés y los 2 hijos de Moisés. Y Jetro le había avisado con anticipación. Por si acaso eso es buena costumbre, ¿no? Avisar cuando usted va a visitar. No, nunca le caiga a nadie así de, vamos a visitarlo. No, avise. No, sea como Jetro. Jetro le había avisado, yo tu suegro, voy a verte. ¿Me acompañan quiénes? No hay nada más que decir. Pues me acompañan tu esposa y tus 2 hijos. ¿Qué es lo que hace Moisés? Éxodo 18, del 7 al 12 dice, Moisés salió al encuentro de su suegro y se inclinó delante de él y lo besó. Paréntesis, un poquito. Cuando uno lee Éxodo y lee el texto de Hebreos, uno se va a dar cuenta de que llega un momento en que Moisés se da cuenta que aunque es hijo de la hija del faraón, que estaba vivo cuando él era niño, sin embargo él compartía herencia con los hebreos y venía de la familia de Leví en medio de todo. O sea, de lado y lado tenía buena familia, aunque acá era príncipe de Egipto y acá era de esclavos, pero tenía buena familia, el Moisés, ¿ya? Y Moisés, estando en Egipto, formado como príncipe dentro de la dinastía donde le tocó nacer, gozando los privilegios de la literatura, la formación académica, la formación militar y todo lo que Egipto le podía ofrecer a este que pertenece de alguna u otra forma a la casa real. Ahora es Moisés el libertador. Moisés el que levanta la vara y le tiene miedo a todo el mundo. Moisés dice algo y la gente tiembla porque algo puede pasar. Moisés el héroe nacional que ha libertado a una gran nación esclavizada por un poco más de 4 siglos y que ahora están frente a la montaña de Dios. ¿Qué hace Moisés cuando ve a Jetro? Y es que el texto del Éxodo nos deja ver algo, que eso no está aquí. Y es que cuando Moisés decide huir de Egipto, la historia es un poco curiosa. Cuando Moisés decide huir de Egipto y se queda sin nada y está por el desierto caminando, a lo lejos él ve a un grupo de muchachas, Séfora y sus hermanas. Y con lo último alcanza a defender a estas chicas de otros hombres que querían usar el abrevadero para darle de tomar agua a las cabras. Y Moisés se mete con lo último que le queda y ¡pum!, desplomado el hombre y es atendido por estas muchachas. ¿Cómo lo habrán llevado? Lo habrán llevado en una camilla arrastrando. No hay rastro de eso. Pero llega a la casa de Jetro y Moisés, que en ese momento es un huido de Egipto, es abrazado como hijo por Jetro, el papá de estas muchachas, el papá de Séfora.
Han tenido una relación por muchos años. La vida de Moisés tradicionalmente la podemos dividir en 3 veces 40. 40 años en Egipto, 40 años con Jetro, 40 años dando vueltas con el pueblo de Israel en el desierto. 40 años compartiendo con el padre de la que sería luego su esposa, y de sus cuñaditas, que eran menores que Séfora. Y en ningún momento del relato se encuentra un Moisés que pueda decir: es que yo fui príncipe de Egipto, ¿sí ves? O sea, mira, Jetro, tú no sabes esto porque tú no asististe a las mejores escuelas que hay en Egipto, ya. O sea, Jetro, tú eres pastor de ovejas, yo me crié en la casa del faraón, ¿ya? O sea, a mí Dios me llamó de una zarza ardiente, Dios habla conmigo cara a cara, tú no. Yo hice milagros y maravillas y saqué al pueblo de Egipto, tú no. Y por último, yo partí el mar, o sea, yo, Moisés. Nunca en el texto usted encontrará semejante barbaridad. Y se lo digo en estos términos porque hoy vivimos en una sociedad donde esta imagen del falso Moisés que le acabo de presentar es lo que más se explota. ¿Qué es lo que hace Moisés? Sí, él con todo su bagaje decide postrarse delante de un pastor de ovejas que se llama Jetro. Papá de mi mujer, diría Moisés. Papá de mi mujer. Si consideramos entonces a Moisés como un modelo de liderazgo, porque creo que hasta ahora ninguno de ustedes, ni yo tampoco, hemos tenido la posibilidad de administrar una nación. En ese entonces una nación, el pueblo de Israel tenía más o menos unos 3 millones de personas. Usted y yo no hemos tenido la oportunidad de administrar una nación por 40 años de forma óptima. ¿Alguno de ustedes ha logrado eso? ¿Puede ser sincero conmigo? Conversemos, por lo menos de sí o no. ¿Ya? ¿Usted ha logrado hacer eso hasta el día de hoy? Yo tampoco. Así que en la forma en cómo Moisés maneja el liderazgo está muy por encima de lo que nosotros hayamos logrado administrativamente hasta el día de hoy. En todo caso, la humildad es una de las primeras características que tiene una persona que está dispuesta a ser usada por Dios para hacer una administración correcta. De Moisés se dice de que no había hombre más humilde o más manso que él en toda la tierra. El liderazgo va a demandar humildad siempre, en todo momento y en todo lugar y con quien sea. ¿Qué es lo que hace Moisés con Jetro entonces? Se inclinó delante de él, costumbre del Medio Oriente, lo besó. Y luego de intercambiar saludos y de deseárselo mejor, entraron en la tienda de campaña, donde vive Moisés. Ya asumo que Jetro le tiene que haber dicho: ay, gracias por haberme cuidado a Séfora, gracias por haberme cuidado a mis 2 hijos. Y es como que Jetro dijo: vayan con su esposo, vaya con su papá. Allí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor le había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel. Ahí va todo el currículum, ¿no? Más o menos, mira, Jetro, no he perdido mi tiempo, no en vano te dije que me la cuides a Séfora. Dios quiso hacer todo esto en Egipto, ¿no? Estaba presentando todo lo que había pasado. Y cómo el Señor los había salvado. Siguiente parte, ¿cómo reacciona Jetro? Aprenda de Jetro, si usted es father-in-law, ¿ya? También mother-in-law, ¿ya? Igual, aprenda de Jetro. ¿Qué es lo que dice? Jetro se alegró. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que cuando escucha la otra parte más o menos, y solo eso has logrado. Qué horrible father-in-law, qué terrible mother. No, como se está portando mal, usemos los términos que suenan feo, ¿ya? ¡Qué mal suegro! ¡Qué mala suegra! ¿Ya? Pero Jetro se alegra. Jetro se alegra de saber lo que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. ¿Y qué exclama Jetro?
Ah, qué lindo este hombre. Alabado sea el Señor, que los salvó a ustedes del poder de los egipcios. Y algo interesante con Jetro. Jetro sabe que la fuente de todo es el Señor. Así que alabado sea el Señor. Alabado sea el que salvó a los israelitas del poder del opresor del faraón, del poder opresor del faraón. Sigue Jetro hablando. Ahora sé que el Señor es el más grande de todos los dioses, por lo que hizo a quienes trataron a Israel con arrogancia. Dicho esto, estaba tan feliz este hombre. No se olvide que Jetro es sacerdote de Dios en la región de Madián. Entonces el hombre está tan contento y dice: Moisés, esto merece un holocausto. Vamos a presentar una ofrenda delante de Dios en gratitud. Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios, y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de ¿quién? En presencia de Dios. Lindo. Hasta ahora en la narración todo funciona bonito, pero ahora viene la parte que nos interesa a nosotros en esta mañana. Más adelante, Éxodo 18, del 13 al 14. Al día siguiente, eso es como cuando usted tiene un fin de semana de maravilla y ya hacia el atardecer del domingo, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cuál es la primera frase que se le cruza? Que es media lela porque es lo cierto, ¿no? Y como que recordarlo no ayuda mucho. Pero ¿qué decimos el domingo de noche? Mañana es lunes. Igualito le pasó a ellos. Pasan de un momento tan hermoso, tan chévere de familia, de reunión, de sacrificios, holocaustos, todo es bello. ¿Y qué es lo que dicen al final? Mañana es lunes. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Ahora, espérese un rato. ¿Usted alguna vez ha tenido que hacer trámites en la función pública? ¿Sí? ¿De qué usted se queja cuando hace un trámite en cualquier cosa de la función pública? Todo el desorden, ¿qué otra cosa? Toda la lentitud, hay que hacer colas y el que está atendiendo no es rápido y el de acá le pide plata para que el papel suba o para que usted suba. Y a veces un trámite que si la gente fuese eficiente se tomara minutos, en ocasiones a usted y a mí nos toma días en hacer eso. Usted se imagina a Moisés atendiendo. Se hablan acerca de 600,000 hombres, según el censo de números. Usted se imagina aproximadamente 600,000 personas haciendo cola todos los santos días de Dios para que nuestro amigo Moisés les diga sí o no, haz esto o aquello. ¿Cuánto tiempo se demoraba esta gente? Pasaba desde la mañana hasta la noche. ¿Quién sabe si había ese negocio de guardar puesto? No, aquí hay que hacer plata, de alguna forma alguien habría dicho y dice, vamos negociando los puestos. No, pero el tema es de que esto es una ineficiencia brutal. ¿Qué es lo que hace Jetro? Cuando Jetro, su suegro, vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿qué dice allí? ¿Pero qué haces con esta gente? ¿Cómo es que tú solo te sientas? A ver, Moisés, no entiendo. O sea, me has hablado de todo lo que Dios ha hecho, de todas las cosas que pasaron en Egipto, y estás terminando en esto. Pasas tu día sentado. Pobre Moisés, tiene que haber hecho sentadillas hacia el final de la noche. Eso ya estaba plano, hecho callo. Todo el día sentado, enviando juicio para la gente, y la gente no era bien atendida. ¿Cuál es la perspectiva de Jetro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es que tú solo te sientas mientras todo el pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? ¿Qué acontece cuando usted y yo en nuestra área laboral, nosotros pensamos ser los todólogos? Y si aparte de creernos los todólogos, sufrimos de problemas de trabajoliquismo
O sufrimos problemas con nuestra autoestima, donde pensamos que si el día de hoy yo no me azoto con el trabajo, entonces no soy yo. Creer en el autoengaño de que yo soy todólogo es el peor negocio que usted y yo podemos hacer, y era el peor negocio que Moisés estaba haciendo. Y como dice el texto, se va a desgastar él y se va a desgastar el pueblo. Nadie gana. ¿Quién gana con un sistema organizacional lento e ineficiente? ¿Quién gana? Ok, los funcionarios corruptos, yo sé que lo pensó, pero en buena cristiandad nadie gana. Inclusive la existencia de esos funcionarios corruptos son un estorbo al sistema administrativo. Ya. Pensar que yo puedo ser un todólogo es autoengañarme. Es como el mito que vimos al principio, pensar que los líderes son buenos en todo lo que hacen, y no necesariamente es así. Y fíjese la respuesta de Moisés. Es que el pueblo viene, ¿no?, a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Y cuando tienen algún problema, y ahora, está todo el pueblo. Los problemas que enfrenta Moisés, quizás aunque usted y yo nos riamos un poquito, eran problemas de este tipo. Moisés, yo tenía 5 gallinas. 2 gallinas eran gallinas chúcaras, que no se quedaban metidas en el corral. Y de alguna manera se saltaron la división de un lugar a otro y ahora están en el patio del vecino y el vecino dice de que esas gallinitas son de él. ¿Qué hago, Moisés? ¿Usted se imagina a Moisés resolviendo esos problemas? Eso es perder el tiempo en tonterías, en cosas que se pueden resolver de otra forma. ¿Y qué más dice? No solamente que él es juez para esas nimiedades, sino que también Moisés tiene que darse tiempo de alguna forma para enseñarles la ley y las enseñanzas de Dios y lo que Dios quiere de ellos como pueblo. Ahora, hasta este momento es como que Moisés dice, todo lo que yo estoy haciendo es bueno, todo lo que yo estoy haciendo es moralmente correcto, todo lo que yo estoy haciendo es por el bien del pueblo que está allí esperando una respuesta divina. ¿Qué se cree Moisés? Todólogo. ¿Qué es lo que le dice su suegro? Ahora sí, father-in-law, porque Jetro se está portando como un buen papá. ¿Qué es lo que le dice? Siguiente parte. No está bien lo que tú estás haciendo. Usted puede leerlo en la claqueta. Esto está en Éxodo 18, del 17 al 18. No está bien lo que tú estás haciendo. Así que si usted y yo somos todólogos o nos creemos todólogos en nuestra área de trabajo y pensamos que lo podemos abarcar todo, ¿cuál es la respuesta? No está bien lo que tú estás haciendo. Y le explica por 2 razones sencillas. Primero, te cansas tú. Y el pueblo necesita que Moisés esté sano. El pueblo necesita que Moisés esté operativo. 1, te vas a cansar tú. Y segundo, se va a cansar la gente. La gente en algún momento va a decir, Moisés se demora en atender mi caso, nos sentimos no representados por el liderazgo de este hombre, dividamos el pueblo. Tú te vas a cansar, la gente se va a cansar. Esta tarea es demasiado pesada para ti. No puedes tú solo. ¿Usted se imagina la conversación? Jetro, ¿a cuántas naciones ha liberado de la esclavitud? ¿A cuántos miles de personas Jetro ha atendido a lo largo de su vida? 0. ¿Cuántos milagros, maravillas y hechos portentosos de parte de Dios ha hecho? Él no lo registra el texto, por lo menos. ¿Qué es lo máximo que ha hecho Jetro para administrar? Administrar ovejas. Y es un negocito familiar. Es una microempresa. Jetro y sus hijas. Ni siquiera hay asociados. Es Jetro y sus hijas, cuidando ovejas. No hay más. ¿Con quién está hablando Jetro?
Moisés. ¿Quién es Moisés? Hijo de la hija de Faraón, de la tribu de Leví. ¿Cuántas plagas por mano de Moisés se hicieron en Egipto? 10. ¿Cuántos israelitas libertó? Más de 3 millones de personas. Los ha guiado por el desierto. ¿Y qué le está diciendo Jetro a Moisés? El pastor de ovejas: no está bien lo que tú estás haciendo. No puedes hacerlo solo. Es mucha carga para ti. Tienes que cambiar. Y eso es algo que usted y yo tenemos que ser confrontados también. Al enfrentar la realidad, tenemos que darnos cuenta que solos no podemos. Y usted puede ser perfeccionista. Y si sufre de perfeccionismos, le adelanto algo. Si usted sigue siendo guiado por su propio perfeccionismo, nunca nadie en esta vida a usted le va a calzar. Nunca. Siempre habrá un pero. Así que de antemano, dejemos eso limpio. Si usted y yo somos perfeccionistas, a usted nunca nadie le va a calzar. Jamás. Enfrenta la realidad, no puedes solo. Enfrenta la realidad, tu perfeccionismo te va a aniquilar algún día. O tu hígado paga, tu colon paga, tu espalda paga. ¿Qué más puede pagar? Tu páncreas paga. Y después de una vida trabajolicada, una vida destruida, a usted y a mí se nos pega un cáncer y luego nos preguntamos: ¿por qué Dios nos hizo esto? Y Dios no tuvo nada que ver allí. Usted se hizo daño. Así que escuchemos a Jetro. No puedes solo. Es mucha carga para ti. Segunda cosa, y por eso están en amarillito ciertas recomendaciones a partir del texto. ¿Qué le dice Jetro ahora a Moisés? Oye bien el consejo que voy a darte. Y cuando lo pongas en práctica, que Dios te ayude. Que Dios te dé la ayuda que necesitas. Consejo para nosotros, por lo menos esa frase de Jetro: escucha el consejo. Escucha el consejo y que Dios te dé sabiduría. ¿Y por qué esto es necesario? Porque hay ocasiones, y esto lo habla bastante el libro de Proverbios, en que el necio no escucha consejo de nadie. Y cuando alguien quiere aconsejar al necio, el necio puede ser tan pero tan terco que ve a esa persona que me está dando consejo como enemigo. Es terrible. Entonces, a la luz de la Escritura, hasta escuchar el consejo es de sabios. Hasta por lo menos quedarse callado frente al consejo es ser inteligente. Moisés fue inteligente. Y creo que si este hombre que administró a más de 3 millones de personas pudo hacer eso, usted y yo también podemos. Escuche consejo y Dios te dará sabiduría. Y entonces viene la estrategia de Jetro. Yo debo de establecer mis funciones con claridad. Siguiente parte del texto dice: tú debes, Moisés, tú tienes que escoger lo que vas a hacer y tienes que darte cuenta en lo que tú eres bueno. Y en eso que eres bueno vas a invertir todo tu tiempo. Tú debes representar a Dios. Tú debes representar al pueblo delante de Dios. Y a Dios le vas a presentar los grandes problemas que el pueblo tiene. ¿Qué grandes problemas? Señor, hay una guerra civil por estallar. Señor, todo el pueblo se ha ido a la idolatría. Señor, mira, toda una tribu se está rebelando en contra del anciano que está al frente de la tribu. Esos problemas nacionales, a eso se refiere Jetro. Tú vas a presentarles a Dios los problemas que ellos tienen. Y al pueblo, ahora sí ocupa tu lugar. Vas a ser tu maestro para ellos, para enseñarles las leyes y los principios y las enseñanzas de Dios y darles a conocer al pueblo la conducta que tienen que llevar y las obligaciones que tienen que cumplir. ¿Cómo lo vas a lograr, Moisés? Primera cosa, define lo que tienes que hacer, define en lo que eres bueno, define dónde vas a invertir la mayor parte de tu tiempo. Y una vez que hagas eso, siguiente parte de la estrategia, siguiente diapositiva. Y aquí vienen las letritas amarillas.
Usted y yo tenemos que renunciar al ser el centro de todo. Es que la empresa, si yo no estoy, se va abajo. No. Esa razón social va a seguir. Pondrá otro. Así que no puedo pensar que yo soy el centro de todo. Por eso Jetro le dice a Moisés, elige tú mismo entre el pueblo. Primero, hombres capaces. ¿Qué es lo mejor? Escoger hombres, personas capaces. No mi ñaño, no mi pana del colegio, que fue vago, irresponsable, malpana. No, a nada de eso. Tú escoge a personas capaces. Segunda cosa, Moisés, esos hombres capaces deben de tener temor de Dios. A la luz de la literatura sapiencial hay un texto que a nosotros nos llama la atención cuando dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. El problema está en que cuando yo tengo a alguien ejerciendo alguna área administrativa de responsabilidad, es jefe de algo, gerencia algo, y esa persona no tiene temor de Dios. Entiéndase temor de Dios como la reverencia natural del ser humano hacia un ser supremo que es perfecto moralmente y que anhela lo mejor de nosotros y para nosotros. Definámoslo así, de forma general. Y cuando una persona ejerce el poder, ya sea en lo público o en lo privado, en la perspectiva política o en la perspectiva de los negocios, cualquiera que ésta sea, y esa persona no tiene temor de Dios, no tiene a quién rendirle cuentas. No hay conciencia de lo bueno y de lo malo. Esa persona no sabe que algún día Dios lo va a llamar, si es posible en el hecho de la muerte. Dios lo va a llamar a cuentas acerca de lo que hizo con su vida, simple y sencillo. Entonces Jetro le puede decir a Moisés, en tu equipo tú necesitas hombres preparados, hombres capaces y hombres que teman al Señor, que sean temerosos de Dios. ¿Qué más? Ahora, que amen la verdad y que aborrezcan las ganancias mal habidas. Porque estos hombres iban a administrar la justicia o iban a tomar decisiones que iban a afectar a otros. ¿Y qué es lo que se necesita? Hombres capaces, hombres que tengan temor de Dios, hombres que amen la verdad y hombres que desprecien, aborrezcan las ganancias mal habidas. Si usted va a votar, ya que estamos en domingo de elecciones, al salir de aquí, tenga presente estos principios al momento de poner la raya en la papeleta de votación. Llega un pequeño examen de cada candidato y póngase a pensar en estos 4 elementos que nos da Jetro para escoger a la gente de nuestro equipo. Hombres capaces, porque hay incapaces en el poder y por eso los países se van a la quiebra. Hombres que tienen temor de Dios, por eso hay leyes que destruyen la sociedad y destruyen al ser humano desde su propio inicio y a lo largo de su vida. Que desprecien las ganancias mal habidas, porque es el comienzo de la corrupción. Que amen la verdad, que teman al Señor. Y entonces, Moisés, a estos hombres que tú escojas les vas a dar niveles de responsabilidad. A unos los vas a hacer jefes de ¿qué? Jefes de 10 personas o que atienden los casos sencillos. Otros van a ser más responsables, ponlos encima de grupos de 50 personas, 5 familias que administren. Otros que estén encima de 100 personas y cada uno según la capacidad que tengan. Pero no importa tanto el número de gente que atiendan, lo que importa, Moisés, es que estos 4 principios de cómo escoger un equipo de trabajo estén contigo. Esa gente tiene que estar contigo. Los casos difíciles, cuando ellos ya no puedan resolverlos, te los traerán a ti
Y por último, si tú no puedes, se los conversas a Dios, a ver qué pasa. ¿Qué dice Jetro al final? Cuando tú hagas esto, se va a aligerar tu carga, porque este equipo de gente que va a trabajar contigo te ayudarán a llevarla. Letritas amarillas que dicen: renuncia a ser el centro de todo e invierte tiempo para formar. Porque no crea que Moisés más o menos dijo: ya chévere, tú. Moisés tenía que invertir tiempo en escoger a toda esta gente, hacer una división administrativa y política del pueblo y poner a la gente allí. Siguiente claqueta. Fíjese lo que le sigue diciendo Jetro. Jetro asegura de antemano que el éxito va a ser el resultado para Moisés. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, o sea, tú con todo ora, sube a la montaña, conversa con Dios, baja y pon en práctica. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, tú podrás aguantar. No te va a dar colitis, no te va a dar artrosis en las vértebras de la espalda, no te va a dar cáncer en el páncreas y vas a morir en poco tiempo, no vas a desarrollar enfermedades crónicas, vas a aguantar, vas a soportar. Y fíjese usted que cuando uno lee cómo termina la vida de Moisés, dice la Biblia, en el Deuteronomio, de acá Moisés nunca se le acabaron las fuerzas y que sus ojos pudieron ver aún hasta el final de sus días. Es la forma de describir: tuvo una buena muerte, murió lúcido, con fuerzas y simplemente se quedó dormido y chao. Qué linda forma de morirse. Yo quisiera morirme así, espero. El pueblo tú vas a aguantar, y por otra parte el pueblo se irá a su casa satisfecho. Cuando tú delegas bien y escoges bien y armas bien tu equipo, no solamente con... ¿Qué es lo que hace el mundo de hoy para escoger gente? Que esté capacitado, ¿sí o no? Y está bien, y es una cláusula importante, pero lo es todo. ¿De qué me sirve un graduado en Cambridge si no ama la verdad? ¿Me sirve de algo? ¿De qué me sirve un graduado en Oxford si ama las ganancias mal habidas? ¿Sirve? No sirve de nada. ¿De qué me sirve que haya sacado un doctorado en la Complutense de Madrid si es una persona que asume que como no hay Dios, él puede tomar las decisiones que quiera porque no hay un referente moral a quien rendirle cuentas? La capacidad es solo una de 4 importantes. Jetro le dice: si tú escoges hacia tu equipo de trabajo, tú vas a descansar y el pueblo va a salir feliz y la organización termina bien. Y lo que dicen nuestras letritas amarillas, que al final lo que nosotros hagamos va a ser reconocido por las fortalezas donde hayamos trabajado y no necesariamente en nuestras debilidades que hayamos potenciado, porque yo no lo puedo hacer todo. ¿Qué pasa más adelante? Moisés tenía 2 opciones. ¿Cuáles eran las opciones de Moisés? ¿Cuáles eran las opciones de Moisés? Escuchar al father-in-law para que se escuche bonito, o ¿cuál era la otra? No escuchar y seguir haciendo lo que estaba haciendo, seguir matándose. ¿Qué es lo que dice el texto más adelante? Verso 24. Moisés atendió. En el contexto del Antiguo Testamento esto es igual a obedecer o poner en práctica. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias y escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. ¿Y qué es lo que aconteció? Israel, en el desierto, 1500 años antes de Cristo, donde el código legal más conocido y mejor practicado en la época era el código de Hammurabi,
que se lo data desde un poquito antes del 2000 antes de Cristo, fue la única nación que por esta decisión no dependió ni de reyes, ni de caudillos nacionales para vivir, porque estas fueron las bases que Dios quería que estén en una sociedad para que se rija conforme a una sana, santa y sabia ley civil. Por eso, cuando usted lee la Biblia y lee Primero de Samuel, el libro de Primero de Samuel, usted se da cuenta de que es una cosa terrible lo que el pueblo de Israel pide. ¿Y qué es lo que el pueblo de Israel pide? Ya no queremos jueces que estén sobre nosotros, enseñándonos la ley y enseñándonos a cómo conducirnos civilmente. Queremos un rey que reine sobre nosotros y nos escuche y hágalo. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Samuel? ¿Por qué estás triste y con el rostro demudado? No es a ti a quien te han despreciado, es a mí. A mí me han despreciado. Dios quería diseñar una sociedad donde toda la gente tuviese los principios en el corazón y en base a eso actúen para que no se dé lugar a tiranías en medio de las naciones. Y aunque usted y yo podamos decir, ya sea por convicción o por sarcasmo, de que vivimos en una república y en un estado democrático, creo que ha quedado sobre nosotros más que claro el tema de que todas las personas que han ejercido el poder han usado el poder para ejercer tiranías y aprovecharse de la sociedad. Dios quería algo diferente, una sociedad que se rija desde principios guardados en el corazón y que nadie tenga un lugar preeminente por encima de todos. Por eso podemos determinar esto. Israel se convirtió en ese momento el modelo de nación que Dios hubiese querido que esté presente en el resto de las sociedades. Personas obedientes a la ley y por encima de la ley, Dios mismo, nadie más. Y jueces que simplemente administren la vida civil del pueblo. Más adelante dice, estos jefes que escogió Moisés fungían como jueces todo el tiempo completo, atendiendo casos sencillos y remitiendo las cosas difíciles a Moisés. Más tarde, Jetro se quedó hasta que Moisés hizo todo lo que tenía que hacer. Esto es más o menos como una visita estratégica, una consultoría externa hizo Jetro. Entonces Jetro, el consultor, ¿no? Ya ve, a ver, Moisés escogió, está funcionando, no me necesitas, chao, me voy. Ahora, Jetro hubiese dicho, yo te enseñé, Moisés, ¿qué tal si tú estás acá y yo me pongo encima tuyo? No, Jetro entendía su labor, él era un consultor externo. Moisés, ¿está organizado todo? Me despido, adiós, chao. Y se fue Jetro. Más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país, a la región de Madián, para ya irnos. En medio de todas las letritas amarillas que nos han acompañado de claqueta en claqueta, por lo menos hay 4 cositas para recordar. Si usted se quedó dormido, bostezó, estuvo chateando, vio Instagram, está viendo las elecciones por sus celulares o alguna cosa así, y no escuchó nada de lo que conversamos, por lo menos estas 4 cositas que están aquí en pantalla, sería bueno que usted le preste atención. 1. Primera cosa, descubre las cosas en las que no eres bueno. Y de una vez hay un chisme aquí. Bueno, más que chisme, esto es pista, ¿ya? Chisme. ¿Sabes quién sabe las cosas en las cuales tú no eres bueno? Tu propia familia y tus colaboradores más cercanos. Así que pregúntales a ellos. Si eres casado o si eres casada, pregúntale a tu pareja y dile, mi amor. ¿Ah? Bueno, esto no era para aplicarse en casa, pero no importa, hágalo. ¿En qué crees que no soy bueno? Esto funciona más para empresa, no codea a nadie, ¿ya? Pero sus colaboradores más cercanos, pregúnteles,
dime con sinceridad, ¿en qué no soy bueno? Y probablemente el colaborador le diga, ¿sabe qué, jefe? Hay veces en que usted no sabe ni cómo revisar las cuentas. Tome nota, esa gente sabe. ¿Sabe qué, jefe? A usted es fácil engañarlo con el manejo de inventario. Usted no va a aforar físicamente las cosas. Usted cree lo que dice el papel, pero el papel engaña. Jefe, mire, cuando usted decide estas cosas, no está tomando en cuenta el efecto en este otro departamento. Hay que ser humilde como Moisés para escuchar eso. ¿Se acuerda lo que le dijo Jetro a Moisés? No está bien lo que tú estás haciendo. Primera cosa, descubra las cosas en las que usted no es bueno. Y cuando usted sepa cuáles son esas cosas, elimínelas de su agenda. Sáquelas de allí. Usted no es bueno revisando cuentas. Llame al contable. El que tiene lentes grandes y del grueso de botella de cola o vino. Y llámelo al contable que sabe las cuentas. Ven a revisar esto conmigo. A ver, enséñame. No sé qué pasa, dime qué sucede. Ok, y usted eliminó de la agenda el estar usted haciendo semejante cosa. Si usted no es bueno manejando el aforo físico del inventario y solo se debe ver por los papeles, entonces agarre uno. Vente, tú me vas a acompañar. Acompáñame ahorita, revisión rápida de bodega, a ver qué tenemos en existencia. Tú sabes cómo manejar los sistemas, dime los valores ahorita. Y usted saca de agenda esto, porque puede estar quemando tiempo que puede ser usado de mejor forma en otras cosas donde usted sí es bueno. Segunda cosa, si ya la tiene clara, póngalo en práctica y si no, busque descubrir el área donde usted hace su mejor o mayor contribución. ¿Para qué era bueno Moisés? Para manejar una nación a niveles macro, no a niveles micro. ¿Para qué era bueno Moisés? Para ir delante de Dios y enseñarles la ley al pueblo. Para eso era bueno Moisés. 2 cosas, nada más. Y la verdad es que a veces nuestro trabajo debería reducirse a 2 o máximo 3 cosas puntuales, grandes, que me toca hacer. Pero quemo tiempo a veces en tonterías. Así que descubra usted en lo que usted es mejor o usted hace su mayor contribución. Tercero, invierta la mayor parte del tiempo en lo que genera impacto. ¿Qué generó impacto en el Israel del 1500 a.C.? Que Moisés se sentó a formar liderazgo que se encargue de 1000 personas, de 100 personas, de 50 personas, de 10 personas. Y eso sacó adelante la nación. Interesante. Y 4, toma tiempo para desarrollar otros líderes. Y eso puede ser riesgoso, pero hay que hacerlo. Renuncie a usted tomar todas las decisiones. Renuncie a esa nota. ¿Para qué lo va a hacer? Es que se van a equivocar. Denles una cancha para que se equivoquen. Y cuando se equivoquen, usted sabrá en quién puede confiar más responsabilidad y en quién puede confiar menos responsabilidad. O en otros casos, en quién no puede confiar nada. Y usted libra a la empresa de algo así de trágico, como alguien que no sabe qué hacer. Es como esa noticia que salió, que en una instancia del poder público se estaba pagando sueldos a personas que por 6 meses no habían ido ni a la oficina, ¿no? Si hubiese un manejo tipo Moisés, hace rato que eso hubiese sido cortado de raíz y se salvaba el presupuesto de esa entidad pública. Ahora, ¿por qué terminamos con esta última diapositiva de que esto funciona para la empresa o para tu trabajo o tu área de responsabilidad y no para tu casa? Porque en tu casa te toca hacer de todo. Tú no puedes decirle a tu mujer, ¿sabes qué, mujer? Yo tengo apego evitativo. Entonces, y por esa razón, yo voy a delegar que otro hombre te haga cariñitos así. La mujer tampoco va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo soy desesperada y yo no sé escuchar, así que como yo no sé escuchar, mira, llamé a tu amiga en la universidad que siempre me has hablado de ella para que te escuche cuando vengas cargado con todos tus problemas. Ni se te ocurra hacer eso.
Se están mandando al fuego. En la casa, a usted le tocará ser profesor de sus hijos. Porque el día en que sus hijos crezcan, ¿sabe qué? Mejor que aprenderse la raíz cuadrada y el teorema del cuadrado perfecto y el más menos b más menos la raíz de, ¿cómo es que es? De 4ac menos b cuadrado sobre 2a, creo que era una vaina así. Uno medio se acuerda de eso. O el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Cómo es que es? Llevo 40 y pico de años viviendo y hasta el día de hoy me ha servido el teorema de Pitágoras para la vida real. Pero ¿sabe qué? Quizás sus hijos nunca se acuerden de una ecuación matemática. Pero ¿sabe de qué sí se van a acordar? De que usted estuvo allí. De que usted estuvo allí. Y eso lo van a atesorar toda la vida. Así que en casa no hay cosas que usted pueda delegar. En casa nos tocará hacer todo y de todos. ¿Ya? Pero por lo menos creo que hemos compartido gotitas que le pueden servir para escoger candidato más tarde o para poner un poco en práctica en su lugar de trabajo. ¿Estamos bien? ¿Me hice entender? Ya. Vamos a orar para ponernos de pie. Te damos gracias, Señor, en esta tarde porque podemos conversar abiertamente de todos estos temas que tienen que ver con nuestros trabajos, aún con cómo trabajamos nuestros equipos de estudio, si estamos en universidad o si estamos de pasantes en algún lugar. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de las narraciones, tus escrituras nos van dejando principios que son aplicables y al alcance de nosotros. Y no son principios inventados, son principios que tienen 3.500 años de historia y que han forjado una civilización a partir de esa historia. Por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes, como decía el Salmo, a entender que nuestros días son limitados y son cortos, entender que algún día nos vamos a morir y que no vamos a estar aquí, y entender que cada día que vivimos tiene que ser aprovechado al máximo. Ayúdanos a tener orden en nuestros trabajos y en nuestras áreas de responsabilidad. Ayúdanos a aplicar tu sabiduría en esas situaciones. Y también por el tiempo que va a sobrarnos de obrar así, ese tiempo dedicarlos a nuestra casa y a nuestra familia, donde allí sí tenemos que hacer todo y por todos. Que tu gran amor sea nuestro mayor motivante y que tu sabiduría dirija nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Oramos por nuestra nación hoy. Hay votaciones. Muchos ya han votado, muchos van a votar más luego. Anhelamos, Señor, de corazón y pedirte que no hayan desmanes, que no haya caos, convulsión social, que no hayan atentados o cosas así en los recintos electorales, y que nos permitas ir a ejercer nuestro derecho de votar teniendo presente tus principios antes de poner la rayita en el candidato. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.